6:23 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Segundo segmento de entrevistas, le vamos a dar la bienvenida a la abogada y además experta constitucionalista y en temas electorales, Paula Diniz. Bienvenida a Primera Página, abogada. El tema principal el día de hoy, en teoría, deberían asumir los 3 diputados por el estado Amazonas, según lo anunciara en días pasados la Asamblea Nacional. Teníamos acá hace segundos al abogado constitucionalista Jesús Silva y aseguraba pues que era completamente ilegal y que estarían incurriendo en desacato si asumen y que cualquier acto que cuente con la votación de estos diputados pues quedaría nulo. Usted tiene otra visión de este tema y la queremos conocer. Sí, como no, por supuesto que tenemos otra visión, porque lo más importante en este caso, que no lo mencionó el invitado anterior, es que tenemos un Estado por primera vez en la historia de Venezuela sin representación en la Asamblea Nacional. Por más de 6 meses ya. Tenemos casi 7 meses sin representación. Yo quiero llamar la atención del tema de las contradicciones incluso de la propia sentencia. Cuando se dicta la sentencia de la sala electoral, contradice sentencias de del propio Tribunal Supremo de Justicia. Hay sentencias relativas a la inmunidad parlamentaria, que no estamos hablando de la inmunidad parlamentaria de solamente en particular de los diputados, sino la inmunidad que protege la soberanía popular. Hay interpretaciones de la Sala Constitucional y de la Sala Plena que hablan sobre este tema. Además, él afirma que no son diputados, efectivamente son diputados proclamados por el Consejo Nacional Electoral, los organismos subalternos, pero en el caso del diputado indígena, Región Sur, que es el diputado Guzamana, la proclamación es firmada por Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se interpreta entonces esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Pues según lo que usted dice, un poco para precisar, ya inmediatamente luego que son proclamados ya cuentan con inmunidad. Sí, según el artículo 200 de la Constitución, los diputados, una vez proclamados, desde el momento de su proclamación hasta el final de su periodo, tienen inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, para poder enjuiciarlos, en otros casos ha sucedido, tiene que allanarse la inmunidad parlamentaria. Entonces no fue respetada en el caso de esta sentencia la inmunidad que ya tenían los diputados porque fueron proclamados del Estado Amazonas. Tengo que hacer referencia también, es muy importante, a la propia prueba que ellos presentan para impugnar estas elecciones. La prueba es inconstitucional e ilegal, porque la grabación que ellos utilizan para demostrar un supuesto fraude que nadie hasta este momento ha demostrado, aunque es una causal de nulidad establecida en la Ley de Procesos Electorales, nadie ha demostrado en el juicio cuál ha sido el fraude. Simplemente es una prueba comunicacional notoria, que además hay sentencia de la propia Sala Constitucional del magistrado Jesús Eduardo Cabrera del año 2000 que establece que es comunicacional notorio en un caso, y nosotros hicimos un análisis con el diputado Walter Márquez de toda la grabación. Denuncia, ¿no? ¿Quién fue que hizo la denuncia de los magistrados de la sala electoral ante la fiscal, ante el Ministerio Público? Y solicitó conjuntamente con el gobernador del Estado Amazonas la incorporación de los diputados del Estado Amazonas. Ahora bien, está por encima el Tribunal Supremo de Justicia del Poder Ciudadano, incluso si está avalada esta proclamación por la misma presidenta del CNE. En mi criterio no puede estar sobre la voluntad popular. Hay que hacerse una pregunta, ¿por qué los otros casos de impugnación los diputados fueron proclamados y los diputados están en ejercicio y solo en el caso de Amazonas fueron de alguna manera un amparo cautelar desproclamados, por denominarlo de alguna manera, los diputados Amazonas, y los otros juicios de nulidad, los diputados continúan en el ejercicio del cargo? Hay que llamar la atención que es muy importante la prueba, la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la prueba presentada en el juicio de nulidad del caso del Estado Amazonas. El Estado Apure, que también está representado por el diputado regional, el diputado indígena del sur, no fue impugnado. Su proclamación fue firmada por Tibisay Lucena, por lo tanto, nosotros consideramos que la prueba presentada para este recurso de nulidad es inconstitucional e ilegal. Ahora bien, si los diputados de Amazonas asumen efectivamente el día de hoy, ellos pudieran ser detenidos quizás por la fuerza pública por incurrir realmente en un desacato. Bueno, ¿sería legal la detención en este caso? En el caso, por supuesto, está bajo el control de la constitucionalidad, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto, hay una sentencia la cual nosotros consideramos inconstitucional, consideramos ilegal,
pues ellos han insistido en el desacato de la sentencia, pero esto es un caso más que jurídico político. Por lo tanto, tal como lo dijo el invitado anterior, aquí eso sería un enfrentamiento de poderes. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene la potestad, porque hay que recordar que los diputados de Amazonas se desincorporaron voluntariamente y lo único que están solicitando es su incorporación al Palacio, de nuevo a la Asamblea. Hay un lapso para que se dé una respuesta y en el caso de que haya que hacer elecciones se hagan. Mira, lo más importante para hacerse unas elecciones es que haya una incidencia efectivamente. En el recurso solo mencionan una mesa. Y para yo determinar una elección en una sentencia que determine una nueva convocatoria de elecciones, debe haber incidencia sobre los resultados. Y no puede una prueba solamente basada en una grabación, que además es inconstitucional porque violenta el derecho a la privacidad de esa persona, mienten de alguna manera en esa sentencia porque esa persona no es secretaria general de gobierno, como se dice en la rueda de prensa que hace Jorge Rodríguez, simplemente es una persona hablando por teléfono, nadie ha certificado la voz de... No menciona a la Mesa de la Unidad, no menciona a los diputados de Amazonas, en ningún momento hace referencia a ninguna persona de la MUD, no hace referencia al partido de la MUD, no hace referencia a ningunos elementos que tengan que ver con el fraude. En todo caso, tendría que determinarse la incidencia de los resultados. Y en este caso, la grabación habla solamente de una mesa. Ahora bien, hay otro tema, abogada, el tema del referéndum revocatorio. Se sigue insistiendo en que los lapsos pues no dan por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero en las últimas horas se hizo una propuesta por parte de Jorge Rodríguez y le hacía la misma pregunta al abogado constitucionalista Jesús Silva. ¿Es legal o es procedente a nivel de leyes, y usted que es la experta, que se puede anular a la MUD como partido político denunciando este supuesto fraude en la recolección de firmas del 1%? Bueno, yo lamento mucho que a estas alturas estemos haciendo discusiones políticas cuando deberían haber discusiones jurídicas sobre el tema. El Consejo Nacional Electoral, hay una sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la cancelación de los partidos políticos, la renovación de los partidos políticos. El referéndum revocatorio es constitucional. Hay un reglamento específicamente dictado por el Consejo Nacional Electoral por una omisión legislativa de la propia Asamblea Nacional, donde la mayoría era del partido oficialista. Por esa omisión se dicta el reglamento, por lo tanto... Es la ley de referéndum. Es la ley de referéndum porque había una disposición transitoria de la Asamblea Constituyente donde se establecía, como hay un tema novedoso, que es el tema de referéndum revocatorio introducido en la Constitución, por lo tanto tenía que dictarse una ley. Al no dictarse la ley y por supuesto presentarse el referéndum revocatorio del presidente Chávez, tenía que dictarse unas normas que son las normas actuales del año 2007. Pero ha sido, de alguna manera, por omisión, fue en ese momento omisión legislativa de la Asamblea Nacional y la propia resolución del Consejo Nacional Electoral lo establece de esa manera. Por una omisión legislativa se dicta una resolución para normar de alguna manera lo que se refiere al referéndum revocatorio. Yo considero como ciudadana que debe darse el espacio porque es un derecho constitucional el referéndum revocatorio y el Consejo Nacional Electoral debe facilitar la participación protagónica del pueblo, en este caso, que el pueblo pueda decidir si revoca o no a un funcionario, que además es totalmente legítima la solicitud de referéndum revocatorio. Quizás ha generado polémica que Jorge Rodríguez, como representante de una tendencia política, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, tenga acceso a actas que no se le ha permitido ver a la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Bajo este contexto hay alguna garantía de que en efecto se realice el referéndum revocatorio este año? Yo considero que sí se puede realizar el referéndum. A nivel de laxos también, además. A nivel de laxos se puede realizar. Lo que yo llamo y exhorto es al equilibrio, a la estabilidad y a la paz. Yo creo que en este momento es un momento de diálogo. Creo que las instituciones deben demostrar que estamos en un país democrático donde debe existir separación de poderes y pareciera cuando aparecen estos actores políticos que tuvieran una orden política y estamos hablando de derechos constitucionales, de una nueva visión del Estado que es el Estado social de derecho y de justicia, un Estado donde el protagonista es el pueblo. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, aseguraba que era oficial que se había aprobado el informe
del 1%, pero obviamente fue solamente por el momento por la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral. ¿Hay posibilidad que esta decisión sea revertida por el directorio, en tal caso del CNE, que se va a pronunciar el 1 de agosto? O sea, pudieran decir que no es oficial o que no es válido cuando ya el rector dijo que sí. Ante la situación que tenemos presentes en este momento, ante sentencias como la del Estado Amazonas, ante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y decisiones del Consejo Nacional Electoral, podría decir la verdad, podrían revertirlo. Pero yo hago un llamado a la conciencia, un llamado a la democracia, y si ya ha sido aprobado de alguna manera por la primera instancia, debería ser aprobado y no en el último momento ser cancelado un partido político que es el promotor, porque hay que recordar que la MUD es el promotor, siguiendo, por supuesto, todo lo relativo a la resolución dictada por el Consejo Nacional Electoral. Pero no debemos olvidar lo que establece el artículo 72 de la Constitución. El referéndum revocatorio es principalmente una herramienta del pueblo. ¿Es una opción o es una obligación? Es una obligación. Y debemos recordar incluso el presidente Chávez en el momento que se hizo el referéndum revocatorio, lo dijo. Vamos al referéndum revocatorio porque es un derecho constitucional del pueblo, y además de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Si se están de alguna manera dando los requisitos que establece, se debe convocar el referéndum revocatorio. Abogada, hay participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y Orlando Rosales le hace una pregunta que es además una duda que nos siguen escribiendo a diario a través de nuestra cuenta en Twitter. La invitada le parece que este año habrán elecciones regionales y referéndum revocatorio. ¿Pudiera haber un alegato que a nivel de recursos o de tiempo no se puedan hacer las dos consultas? Bueno, nosotros debemos recordar que en otras ocasiones el Consejo Nacional Electoral ha hecho elecciones regionales, nacionales, estadales, municipales. Creo que no habría ninguna excusa. Creo que tenemos, lo ha dicho la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, el mejor sistema electoral del planeta. Por lo tanto, considero que sí están los tiempos dados para las elecciones regionales. Además, desde el punto de vista legal, el vencimiento de los periodos debería ser este año las elecciones. De todas maneras, es una decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa con la publicación y si estos lapsos no pudieran retrasarse, tomando en cuenta que si se va a hacer un comicio, en este caso ya estamos en el mes 7, legalmente deberían publicarse el cronograma 6 meses antes, ya vamos al mes 8. A nivel de tiempos pudiera modificarse y quizás hacerlas un poco más cortas, o sea, adaptarse al tiempo que queda? Se ha hecho en otras ocasiones. Es decir, lo que pasa es que a veces tenemos memoria corta. El Consejo Nacional Electoral ha recortado, ha ampliado periodos. Aquí ha habido aprobación de leyes recortando periodos constitucionales, como le hicieron, por ejemplo, al gobernador del Estado Amazonas. Tenía 4 años en el ejercicio del cargo y le redujeron 2 años para poder colocarlo con todas las siguientes elecciones de gobernador. Yo creo que si hay voluntad política, voluntad jurídica, legalidad y Estado de Derecho y separación de poderes, debe haber referéndum revocatorio este año y elecciones regionales. Por acá le pregunta a Lirio Guerrero, o es una opinión, debido a la burla del Tribunal Supremo de Justicia y del CNE y a la violación de la Constitución, ¿podrían en un futuro ser juzgados estos funcionarios? Bueno, aquí, por eso quiero reiterar, aquí hay una denuncia presentada al Ministerio Público por el diputado Walter Márquez, por lo tanto sí podrían ser enjuiciados, y debemos recordar que todo funcionario público tiene responsabilidad civil, penal y administrativa. Y es interesante llamar la atención que en el artículo 200 de la Constitución, que incluso establece la inmunidad de los diputados desde el ejercicio de sus funciones, por supuesto, desde su proclamación, también establece que los funcionarios o funcionarias que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigados de conformidad con la ley. Por acá le escribe Juan Rumbos, le pregunta, procesos viciados son los que emanan del Tribunal Supremo de Justicia, es un apéndice del PSUV, toda la sentencia con pruebas dudosas y supuestos. Efectivamente son pruebas dudosas, supuestos, efectivamente es así. No milito en ningún partido político, por lo tanto trato de no dar opiniones políticas, pero efectivamente el caso de Amazonas es un caso político y no jurídico. Y basado, que para mí es lo más grave, en una prueba inconstitucional e ilegal. Y el precedente, quiero llamar la atención del precedente que puede tener el que se dicte una sentencia basada en una prueba inconstitucional e ilegal.
Ahora bien, hay otras inquietudes por acá. La sala constitucional, le pregunta Pedro Pérez, ¿la sala constitucional del TCJ puede dictar sentencias luego de anulada su designación? Bueno, en este caso fue aprobado un informe por la Asamblea Nacional. Si hacemos un llamado a la constitucionalidad y a la legalidad, reitero el tema porque en este momento es lo más importante. Esos magistrados que no estuvieron de alguna manera designados según la regulación de la Constitución y la ley, deberían renunciar y no dictar ninguna sentencia. Creo que es un momento del país de diálogo, de paz y de la vuelta a la institucionalidad, a la separación de poderes y al respeto de las instituciones. La separación, me quedan solo segundos para despedir la entrevista. La separación de poderes es un clamor de muchos de expertos y de partidos políticos que se han sentado en esta misma silla acá en Primera Página, pero pareciera ser una utopía, que es necesario para que ocurra, para que realmente, como lo podemos ver en otros países, el caso de Brasil quizás es un vivo ejemplo que lo tenemos aquí muy cerca, que un tribunal muy parecido al de nosotros, pues designó la desincorporación de la presidenta del cargo por investigaciones. ¿Eso se pudiera vivir en Venezuela? Absolutamente, creo que sí. Se puede vivir en Venezuela la separación de poderes. Por eso considero que el llamado al referendo revocatorio y la demostración de la institucionalidad con la realización de este referéndum puede ser una esperanza para que vuelva la institucionalidad en el país. Muchísimas gracias. A Paula Diniz, abogada constitucionalista y además experta en temas electorales, por acompañarnos acá en Primera Página. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso mucho más, ya venimos.